Mis vecinos querían convertir a mi hija en la noviecita de su hijo. Cuando los denuncié, me trataron como la loca del barrio. Pero no me quedé callada. Mis vecinos, fanáticos de los niños, siguen intentando acercarse a mi hija como si quisieran forzar que nuestros hijos sean una parejita rara de mellizos enamorados. Fuimos hasta la comisaría a hacer una denuncia, pero a nadie le importó. El primer día, nos atendieron 2 policías mujeres, pero después apareció un policía hombre que nos ofreció un vaso de agua. Intentó hacer conversación. Dijo que era ex de la maestra de mi hija. Tuvimos que hacer el parte en 2 días porque el primer día mi hija estaba agotada y no logró contar todo. El segundo día volvimos, de nuevo con 2 policías mujeres, pero el ex de la maestra apareció otra vez. Parecía que ya había hablado con la profe sobre el caso, pero cuando lo confronté, lo negó todo y dijo que era por cuestiones de confidencialidad. Dijeron que iban a hablar con Astrid y Morton, pero dudo que lo hayan tomado en serio. Los 3, de alguna forma, intentaron justificar su comportamiento. Querían saber por qué no dejé que mi hija fuera a una fiesta. Esa noche, cuando llegamos a casa, golpearon nuestra puerta. Era Astrid y Morton. No abrí. El sábado 11, mi hija estaba jugando en el patio con los hijos del vecino de al lado. Dijo que vio a Astrid sacándole fotos desde el otro lado de la calle. El domingo, volvieron a golpear la puerta. Dijeron que sabían que yo estaba en casa y que querían hablar. Tampoco abrí. Llamé a la policía y me dijeron que, si se ponían violentos, volviera a llamar. Mientras tanto, que solo abriera la puerta y dijera que no quería hablar. No lo hice. Se fueron. Dejaron una carta en el buzón. Era una carta larga diciendo que se sentían conectados con mi hija, que yo debería cuidarla mejor. Dijeron que sabían lo que era perder un hijo y que solo querían lo mejor para ella. El día 15 no mandé a mi hija a la escuela porque contó que el hijo de Astrid la estaba molestando. Fui a la escuela a hablar con la directora y le expliqué que necesitaba justificar la falta. Llevé a mi hija al supermercado y estoy casi segura de que me siguieron. No habían pasado ni 5 minutos cuando apareció Astrid. Se chocó conmigo en la sección de lácteos. Pidió disculpas y me acorraló con el carrito de compras cuando intenté irme. Empezó a hablar con mi hija y trató de tocarle el cabello. Ahí grité. Se apartó. Al día siguiente dejaron otra nota en mi buzón, diciéndome que no fuera tan histérica. Guardé esa nota. Llamé a mi marido y le pedí que volviera a casa lo antes posible. El día 18, Astrid y Morton me abordaron en el parque, y querían saber por qué estaba alejando a Julian Jern de su hija por un malentendido. Les dije amablemente que Morton era un hombre grande, y yo no tenía cómo defenderme sola. Les dije que mi marido estaba en casa. Mentira. Se fueron. Llamé a la policía y entregué las nuevas pruebas del acoso, pero solo dijeron que iban a tener una conversación con ellos. El lunes fui a la escuela para una reunión con la directora y la profesora. La profesora pidió disculpas, pero intentó decir que todo había sido un malentendido. La directora fue firme, le ordenó parar con eso, y dejó claro que debía separar su vida profesional de la personal. Más tarde, mientras lavaba ropa en el sótano, Astrid y Morton fueron a hablar con mi hija en el jardín. Ella terminó diciendo que su padre aún no había llegado. Le dieron galletitas, pero ella las tiró a la basura delante de ellos. El martes, nos interceptaron camino a la escuela, preguntando por qué había mentido sobre el padre de mi hija. Por suerte no estaba sola. Una vecina les dijo que se alejaran. A la vuelta de la escuela tomamos un taxi. A la noche, volvieron a golpear la puerta. Esta vez con sus hijos. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya se habían ido. Hablé con mi esposo por teléfono. Consiguió 3 días de permiso, pero recién llega el fin de semana. Su trabajo solo reconoció la gravedad del caso después de lo que pasó ayer. Ayer, volvieron a aparecer en el parque. Yo estaba cuidando a mi hijo pequeño y sentí que alguien me tocó el hombro. Era Morton, que tenía a mi hija en brazos. Dijo que debía tener más cuidado con ella porque se podría haber corrido hacia la calle si me distraía. Hizo parecer que ella se había escapado a la calle, pero ella lo negó. La tomé, junté a los otros niños y nos fuimos. Empecé a hacer las maletas. Le pedí a mi vecina de al lado que recogiera mi correspondencia mientras me hospedo en un hotel. Me contó que Correos hace eso gratis por 14 días, pero que igual va a estar pendiente de mi casa y me avisará si ellos aparecen otra vez. Ya empezaron los chismes. Dicen que su comportamiento con mi hija está volviéndose raro. Estoy en el hotel desde entonces.
Mi marido está comprando los pasajes para que pasemos un tiempo con mis padres antes de Navidad. A estas alturas, ya no quiero quedarme acá. Mi esposo va a pedir traslado en el trabajo. Hablé con la directora y me dijo que va a cuidar de mi hija por las mañanas y retenerla a la salida. Así puedo buscarla directamente en la dirección. No le conté nada sobre los planes de mudanza, para evitar que comente con alguien y la noticia llegue a los amigos de Astrid. Odio mentir, pero siento que si no lo hago, estamos en riesgo. Una vecina del frente me dijo que Astrid y Morton andan diciendo que yo descuido a mi hija, sugiriendo que estoy desbordada con 4 hijos chicos y un marido que trabaja embarcado. Ella los enfrentó, pero ahora están intentando reclutar a otro vecino para difundir esas ideas. Me dijo que lo mejor es guardar pruebas, por si llegan a llamar al consejo tutelar, y también conseguir un documento oficial de la policía que confirme el historial de conflictos entre nosotros. Mi esposo se encargará de eso en cuanto pueda pedir el traslado. Yo, sinceramente, no vuelvo más a esa casa. Después de los últimos incidentes, decidí que era momento de actuar con determinación. Mi esposo, Javier, aún estaba fuera por trabajo, y la sensación de vulnerabilidad se hacía cada vez más insoportable. La noche anterior, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación del hotel donde nos refugiábamos, Lucía se acercó a mí con su osito de peluche en brazos. «Mamá, ¿cuándo podremos volver a casa?», susurró, con los ojos llenos de incertidumbre. La abracé con fuerza, sintiendo cómo mi corazón se encogía. «Pronto, cariño. Estoy haciendo todo lo posible para que estemos seguras». Al día siguiente, después de dejar a Lucía en la escuela, me dirigí a la comisaría local. Había recopilado todas las pruebas posibles. Fotografías de Astrid merodeando cerca de nuestra casa, las notas que habían dejado en nuestro buzón, y testimonios de vecinos que habían presenciado sus comportamientos inquietantes. Al entrar, me recibió el oficial Hernández, un hombre de mediana edad con una expresión que denotaba escepticismo. «Señora Martín, ¿otra vez por aquí?», dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Sí, oficial. He traído más pruebas del acoso que estamos sufriendo mi hija y yo. Necesito que tomen cartas en el asunto». Hernández tomó la carpeta que le extendí y la hojeó rápidamente. «Haremos lo posible, pero ya sabe cómo son estas cosas. Sin pruebas contundentes». Sentí como la frustración me invadía. «¿Qué más necesitan? ¿Que algo le pase a mi hija?». Mi voz se quebró. El oficial me miró por fin, con una mezcla de lástima y desdén. «Le recomiendo que mantenga la calma y evite confrontaciones directas. Eso solo empeorará las cosas». Salí de la comisaría con una sensación de impotencia, pero no estaba dispuesta a rendirme. Decidí buscar ayuda en otros lugares. Recordé que en el pueblo había una abogada especializada en casos de violencia doméstica y acoso, Elena Gómez. Concerté una cita con ella esa misma tarde. Al llegar a su despacho, me recibió con una sonrisa cálida, que contrastaba con la frialdad que había encontrado en la comisaría. «Clara, he revisado la documentación que me enviaste. Hay suficientes elementos para presentar una orden de alejamiento contra Astrid y Morton. Pero necesitamos actuar rápido». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «¿Qué debo hacer?». «Primero, mantén un registro detallado de cada incidente. Fechas, horas, testigos, todo cuenta. Además, evita cualquier contacto directo con ellos. Yo me encargaré de presentar la solicitud ante el juez». Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté junto a Lucía mientras ella dibujaba en su cuaderno. «Mamá, hoy en la escuela, el hijo de Astrid me dijo que su mamá dice que tú eres mala». Sentí un nudo en el estómago. «No hagas caso, cariño. A veces las personas dicen cosas que no son verdad». Lucía asintió, pero pude ver la sombra de la duda en sus ojos. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela para recoger a Lucía, noté que varios vecinos me miraban y susurraban entre ellos. La sensación de ser observada y juzgada se hacía cada vez más intensa. Al llegar a casa, encontré una carta deslizada bajo la puerta. La abrí con manos temblorosas. «Clara, sabemos lo que estás haciendo. No puedes alejarnos de Lucía. Somos una familia». El miedo se transformó en determinación. No permitiría que continuaran intimidándonos. Esa noche, recibí una llamada de Elena. «Clara, el juez ha concedido la orden de alejamiento».
Astrid y Morton no podrán acercarse a menos de 500 metros de ustedes. Suspiré aliviada, pero sabía que esto no terminaría aquí. Al día siguiente, la directora de la escuela me llamó para informarme que Astrid había intentado recoger a Lucía, alegando que yo le había dado permiso. La directora, afortunadamente, no le creyó y llamó a la policía. Pero esto significaba que Astrid estaba dispuesta a todo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la ventana. Me acerqué con cautela y vi una sombra desaparecer en la oscuridad. El miedo volvió, pero esta vez venía acompañado de una resolución firme. No permitiría que nos siguieran aterrorizando. Al día siguiente, decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Contacté a un periodista local, Carlos Rivera, conocido por destapar casos de corrupción y negligencia. Le conté mi historia y accedió a publicarla. Cuando el artículo salió a la luz, el pueblo se dividió. La mañana después de que salió el artículo, no pude evitar temblar al abrir la ventana de la habitación del hotel. El aire de otoño traía consigo un silencio extraño. Lucía aún dormía, abrazada a su peluche con fuerza. Me senté en la orilla de la cama y encendí el móvil. Las notificaciones eran infinitas. El titular me golpeó como un martillo. Una madre denuncia acoso vecinal y negligencia institucional en San Lorenzo del Escorial. Están obsesionados con mi hija. El periodista Carlos Rivera no se anduvo con rodeos. Publicó fragmentos de las cartas, imágenes de las cámaras de seguridad y hasta extractos del informe médico que confirmaba el estrés agudo de Lucía. Me protegió el anonimato, pero en un pueblo tan pequeño bastó con unir unas pocas piezas para que todos supieran que era yo. Mi móvil no paraba de sonar. Mensajes de apoyo, pero también algunos anónimos insultándome. Uno decía: las madres histéricas como tú arruinan la paz de este lugar. Fui a dejar a Lucía al colegio. La directora, Marisa, me recibió en la entrada con una mirada preocupada. Clara, necesitamos hablar, dijo en voz baja, guiándome hasta su despacho. Hoy hubo una reunión urgente del AMPA. Varias madres están muy alteradas. ¿Por qué? Pregunté con el pecho ya apretado. Porque el artículo ha hecho mucho ruido. Algunas piensan que estás exagerando, y otras que no es suficiente lo que se ha hecho. ¿Astrid dijo algo? Le pregunté, aferrándome a los apoyabrazos de la silla. Apareció esta mañana a las 7:30, llorando. Dijo que la estaban difamando. Intentó hablar con la profesora de Lucía y con algunos padres. ¿Y tú qué hiciste? Le pedí que se marchara. Tenemos la orden de alejamiento, Clara, pero ella no parece dispuesta a respetarla. Sentí una mezcla de rabia y agotamiento. Esa mujer parecía inmune a los límites. Antes de irme, la directora me pasó una nota doblada que una madre había dejado en recepción para mí. Al abrirla vi una letra fina, casi infantil. Te creo. No estás sola. Me pasó algo parecido hace años. Habla con Teresa del Tres Crincrida. El corazón me dio un vuelco. Teresa, no la conocía bien. Vivía en la calle paralela a la nuestra, una mujer reservada que apenas saludaba. Esa misma tarde fui a buscarla. Me abrió con expresión desconfiada, pero cuando mencioné la nota, me hizo pasar. Lo que te está pasando, ya lo he vivido, me dijo mientras preparaba té con manos temblorosas. Astrid y Morton no son lo que parecen. ¿Qué quieres decir? Mi hijo, Mateo, ahora tiene 14 años. Hace 6, Astrid comenzó a interesarse por él. Le traía regalos, lo esperaba a la salida del colegio. Decía que le recordaba a su hijo fallecido. ¿Fallecido? Me sobresalté. ¿Tenían un hijo? Sí, Julián. Murió en circunstancias poco claras. Dijeron que fue un accidente doméstico, pero hubo rumores. Nunca se investigó bien. Después de eso, empezaron a obsesionarse con niños de la zona. Pero como tienen buena posición y contactos, nadie les decía nada. Me quedé en silencio, procesando la información. Así que no era solo yo. No era una paranoia aislada. ¿Por qué no hablaste antes? Le pregunté, con una mezcla de rabia y tristeza. Porque me amenazaron y porque nadie me creyó. Ese mismo día contacté nuevamente con Carlos. Le conté todo lo que Teresa me había dicho. Me pidió grabar una entrevista con ella, aunque fuera con el rostro cubierto. Teresa aceptó, pero con una condición, que se usara su historia solo si algo me pasaba a mí o a mi hija.
La sensación de peligro empezó a crecer dentro de mí. Esa noche, mientras cenábamos en el hotel, Lucía me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, en el recreo, el amigo de Julián me dijo que Astrid ya me tenía una habitación en su casa. La miré, petrificada. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? El niño nuevo. Se llama Dani. Dijo que Astrid le contó que pronto iría a vivir con ellos. No dije una palabra. Me limité a abrazarla mientras mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Esa noche no dormí. Cada sonido del pasillo me sobresaltaba. A las 3:47 de la madrugada, alguien tocó la puerta del hotel. 3 golpes secos. Al mirar por la mirilla, no había nadie, pero en el suelo, una pequeña caja con una nota que decía: Lucía siempre ha sido nuestra. Deja de luchar. No estás preparada para lo que viene. A las 7 de la mañana ya estaba vestida. No dormí ni un minuto después de encontrar aquella caja frente a la puerta. La guardé en mi bolso, junto con la nota, y bajé al lobby sin despertar a Lucía. Necesitaba hablar con alguien cara a cara. La recepcionista, una chica joven con ojeras pronunciadas, me miró sorprendida. ¿Ocurrió algo, señora Martín? ¿Alguien dejó algo aquí esta noche? Le pregunté mostrando la caja. Ella la reconoció al instante. Sí, la dejó un hombre mayor. Dijo que era un encargo para su hija, pero no se identificó. Llevaba gorra. No me pareció raro, hasta ahora. Pedí ver las cámaras de seguridad. La gerente accedió tras insistir mucho, y allí lo vi, Morton. En la madrugada, con su habitual abrigo marrón, caminando como si fuera el dueño del lugar. La gorra no tapaba completamente su rostro. Llevaba la caja en una mano y en la otra, algo más que no logramos identificar. Salió caminando tranquilamente. Llamé a Elena, mi abogada, de inmediato. Tienen que detenerle. Está violando la orden de alejamiento. Clara, escúchame. Vamos a presentar la denuncia, pero si la policía no actúa, daremos el siguiente paso. Ya hablé con un juez de familia. Tenemos argumentos para solicitar custodia reforzada y vigilancia preventiva. Salí del hotel como un huracán. Lucía se quedó con la recepcionista, que fue encantadora y prometió cuidarla un rato. Fui directamente a casa de Teresa. Necesito que hables, Teresa. Necesito que cuentes lo que viviste. Esto ya no es acoso. Es otra cosa. Es enfermizo. Ella se quedó callada. Se tocó el anillo de boda con nerviosismo. No sabes lo que estás removiendo, Clara. Astrid no actúa sola. Hay gente que la protege. ¿Quién? ¿Alguien de la policía? Sí, y del ayuntamiento. Durante años ha participado en organizaciones benéficas, comités escolares. Es la madre modelo. La vi manipular a inspectores, a profesores, a psicólogos. Y Morton siempre fue su cómplice. No sé cómo nadie ve lo que son. ¿Y qué son? ¿Teresa? Ella me miró, con los ojos cargados de lágrimas. Son depredadores emocionales. Se alimentan del dolor de otros para llenar su vacío. Salí de allí decidida. Si no podían tocarlos legalmente aún, los iba a exponer. Fui directo al despacho de Carlos. ¿Tienes grabadora? Vamos a destapar esto. Pasamos horas hablando. Le conté todo, desde el principio. Le mostré las notas, los videos, la carta en la caja. Grabó cada palabra. Esto es muy serio, Clara. Si lo sacamos, no hay vuelta atrás. Que no la haya. Esa noche, al recoger a Lucía, me crucé con Astrid en la puerta del colegio. Iba acompañada de otra madre de Lampa, fingiendo naturalidad. Pero sus ojos me observaron como un depredador mide a su presa. Me detuve frente a ella. Te prohíbo que te acerques a mi hija. Lucía no te pertenece, dijo sin inmutarse. Solo estás retrasando lo inevitable. Me quedé congelada. La otra madre fingió no oír. Bajó la mirada y siguió caminando. Pero yo la vi. Vi la sombra de duda en sus ojos. Grietas en la fachada. Al llegar al hotel, recibí un mensaje de voz. Era de Carlos. Clara, acabo de recibir algo. No sé cómo explicarlo. Alguien dejó un sobre con recortes de periódico. Son artículos viejos. Accidentes. Niños muertos. Todos en circunstancias parecidas. Y en todos, de alguna forma, aparece Astrid. Disfrazada de voluntaria, de madrina, de vecina. Esto va más allá de lo que pensábamos. Me temblaban las piernas.
Me senté en la cama mientras Lucía dibujaba en silencio. En su hoja, un parque. 3 figuras. Ella, yo y alguien más. De rostro tachado. ¿Quién es este, cielo? No sé, mami, pero hoy soñé que me llevaba de la mano, y tú no podías alcanzarme. Tragué saliva. Esa misma noche, una vecina del barrio me llamó. No era cercana, apenas la conocía, pero su voz estaba alterada. Clara, hoy vi algo raro. Astrid entró a tu casa. Iba sola. Salió 10 minutos después. No llevaba nada visible, pero su coche tenía un bulto cubierto con una manta. No me atreví a seguirla, pero tengo la matrícula grabada. Mi casa, vacía, sellada, o eso pensaba. ¿Dónde estaba Morton?, pregunté. En la esquina. Fingía hablar por teléfono, pero me observaba. La vecina me envió el vídeo. Era claro. Astrid entra con una llave. Morton vigila. Salen. El coche arranca. Al revisar las cámaras del hotel esa noche, faltaba algo. Faltaba el peluche de Lucía. Llamé a la recepción del hotel y pedí hablar con la gerente. Exigí revisar las cámaras de nuevo. Quería ver con mis propios ojos cómo desapareció el peluche de Lucía. Mientras esperábamos que el encargado técnico llegara, Lucía se sentó a mi lado en silencio, con sus piernitas colgando de la silla. ¿Recuerdas dónde dejaste tu osito?, le pregunté en voz baja. Sí. Estaba sobre la cama cuando fuimos a desayunar. Asentí. El técnico, un hombre mayor de voz ronca, nos condujo a una pequeña sala en la parte trasera. Allí, frente a una pantalla de vigilancia, vimos la secuencia. A las 9:08 de la mañana, Lucía y yo salimos de la habitación. 3 minutos después, alguien con gorro y abrigo oscuro, el mismo Morton, deslizó algo por debajo de la puerta, miró hacia los lados y empujó la manilla. No entró, pero sí pareció manipular algo desde fuera. No podíamos ver claramente qué. ¿Tiene llave?, pregunté tensa. No debería. Cada tarjeta es única y se desactiva al cambiar de huésped. Pero entonces el técnico dijo algo que me dejó helada. Anoche hubo un fallo en el sistema. 4 tarjetas quedaron activas por error. Una fue usada a las 3:47 para acceder a su habitación, pero el sistema lo registró como error de lectura. Esa es la hora en la que escuché los golpes. Me dieron la grabación. Llamé a Elena, mi abogada, y también a Carlos. Ya no se trataba solo de acoso. Era una violación grave a la seguridad. Elena me sugirió algo inesperado. Clara, hay un recurso que podríamos activar. No es común, pero podrías solicitar protección temporal a través del juzgado de guardia, y con eso podrías pedir vigilancia a las 24 horas, o incluso custodia compartida reforzada. ¿Custodia? ¿Quieres decir que me pueden quitar a Lucía? Quiero decir que si seguimos sin respuestas firmes de las autoridades, es hora de subir el nivel de exposición. Tenemos que hacerles ver que tú estás luchando por proteger a tu hija, mientras otros hacen la vista gorda. Accedí. Estaba agotada, pero más firme que nunca. Esa tarde, mientras esperaba a Carlos en su oficina, revisé el sobre que él había recibido con los recortes de periódicos. Me temblaban las manos al leer los titulares. Niño de 5 años muere en incendio. Vecina intentó socorrerlo. Voluntaria local acompaña a familia tras la pérdida de su hijo. Pareja ayuda a niño abandonado. Nos sentimos conectados a él. Y en las fotos, Astrid, siempre con una expresión dulce, siempre ayudando. Pero era la misma sonrisa helada que me dirigía cada vez que nos cruzábamos. Carlos llegó unos minutos después. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Sí, que llevan años haciéndolo. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué quieren? No lo sé todavía. Pero encontré algo más. Abrió una carpeta y me mostró una copia del acta de defunción de Julian Jern, el hijo de Astrid y Morton. No murió en un accidente, al menos no como lo dijeron. Hay una nota del forense que indica fractura no congruente con caída desde escalera. Se cerró el caso porque no hubo testigos y el cuerpo fue incinerado rápidamente. Mi estómago se revolvió. ¿Estás insinuando que...? No puedo afirmar nada, pero el patrón es aterrador. Esa noche decidí contarle todo a Javier, mi marido. Hasta entonces había intentado protegerlo, mantenerlo lejos de la pesadilla para que pudiera trabajar. Pero esto ya no era sostenible. Clara, voy a tomar el primer tren. No me importa el trabajo.
Esta gente no va a tocar a nuestra hija. Su voz, firme y decidida, fue un pequeño alivio. Pero entonces, Lucía comenzó a llorar desde la otra habitación. Corrí hacia ella. Mami, soñé que estaba en una casa que no era nuestra. Tenía una habitación con juguetes nuevos, pero no podía salir. Fue solo un sueño, cariño. No, no era un sueño. Olía igual que el abrigo de la señora Astrid. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Cómo sabes a qué huele su abrigo? Lucía se encogió de hombros. Me abrazó ayer, en la puerta del colegio, cuando me escapé de la fila para ir al baño. Me dijo que pronto podríamos jugar siempre. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. A la mañana siguiente, al bajar al desayuno, la recepcionista me entregó un paquete más. Dentro, una caja con piezas de un puzzle infantil. Y una nota que decía: falta la pieza más importante. Te la devolvemos cuando estés lista para entregarla. Lucía no estaba en el hotel. Mi corazón colapsó en el momento en que abrí esa caja. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Y lo peor, era real. Lucía no estaba en el hotel. Grité su nombre como si al hacerlo pudiera romper el tiempo. Corrí por los pasillos del edificio. Pregunté a cada huésped que encontré. Revisé los baños, la sala de juegos, incluso el maldito parking. Nada. ¿Dónde está mi hija?, le grité a la recepcionista, que apenas podía hablar por el susto. Señora Martín, salió hace media hora, con una mujer rubia. Dijeron que usted había dado permiso. Iban con una chaqueta de su hija. Caí de rodillas. Una parte de mí quería matarla. La otra, abrazarla por no ser cómplice intencional. Llamé a la policía. Luego a Elena. Luego a Carlos. Todos a la vez. Todos al mismo tiempo. Nadie respondía con la rapidez que yo necesitaba. Pero sabía dónde buscar. Corrí hasta casa de Teresa. Toqué la puerta hasta que los nudillos sangraron. Cuando abrió, le mostré la caja. ¡Se la llevaron! ¡La tienen, Teresa! Ella no dudó ni un segundo. Vamos, yo conduzco. Subimos a su coche y me miró mientras encendía el motor. Clara, hay un sitio. Una finca que pertenecía a los abuelos de Morton. Está abandonada, pero hay rumores. Dicen que él va allí cuando quiere desconectar. ¿Dónde está? A las afueras, cerca de la carretera vieja de El Escorial. El trayecto fue un laberinto de pensamientos oscuros. El silencio entre nosotras era denso. Yo apretaba el puzzle en mis manos como si al hacerlo más fuerte pudiera reconstruir a mi hija. Al llegar, la finca parecía vacía. Un caserón de piedra, tapado en partes por la vegetación. La verja oxidada estaba entreabierta. «Voy contigo», dijo Teresa. «No, si algo me pasa, tú tendrás que avisar a la policía». «Graba todo». Me metí entre los árboles, acercándome al caserón. La puerta estaba cerrada, pero al empujarla crujió y se abrió. El interior olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo dulce, artificial, perfume de mujer. «¡Lucía!», llamé. Silencio. Luego un sonido. Risas. Infantiles. Seguí el sonido. Cruzando pasillos estrechos, una escalera medio derrumbada, y ahí estaba. Una habitación decorada como una guardería. Paredes coloridas, juguetes, una cuna, un tocador. Todo nuevo, todo perfecto. Y en el centro, el peluche de Lucía. Corrí hacia él, pero en cuanto lo toqué, una voz sonó tras de mí. Pensé que entenderías lo especial que es. Era Astrid, de pie en el umbral. Vestida con un abrigo beige, impecable, como si fuera a una cena formal. Morton apareció detrás de ella, en silencio, como una sombra que respira. «¿Dónde está mi hija?», grité, con las manos temblando. Astrid sonrió. «Está bien». Solo necesitaba descansar. Estaba muy confundida. Tanto ruido, tanta tensión. Pobrecita. Intenté avanzar, pero Morton me bloqueó. «No vamos a hacerte daño», dijo con voz grave. «Solo queremos hablar». «¿Hablar? ¿Después de secuestrar a una niña?». Astrid suspiró, como si le pesara la conversación. «Tú no entiendes». «Clara, no sabes lo que es perder un hijo. No sabes cómo se siente que te lo arrebaten. Lucía, ella es especial. Tiene una luz. Julián también la tenía. Tú no sabes cuidarla.
No como nosotros. Estás enferma. No, Clara, dijo acercándose, sus ojos vidriosos. Tú eres egoísta. Tú te aferras a ella como si fuera solo tuya. Pero los hijos también pueden pertenecer a otros, a quienes realmente los aman. Mi cuerpo vibraba de rabia. Pero entonces escuché un golpe, algo detrás de mí. Una pequeña figura corriendo. Lucía. Sucia, asustada, pero entera. ¡Mamá! Ella se lanzó a mis brazos. La apreté con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Morton se acercó un paso, pero en ese instante se escuchó un motor rugiendo fuera. Teresa había llamado a la policía. Los gritos, las sirenas, las luces. «¡Esto no ha terminado!», gritó Astrid mientras era empujada contra la pared por los agentes. «Te equivocas», le respondí. «Sí ha terminado, para siempre». Lucía lloraba, agarrada a mi cuello. Nos llevaron al hospital para revisión, luego a la comisaría. Las pruebas eran irrefutables. Secuestro, violación de orden judicial, asociación ilícita. Los antecedentes ocultos empezaron a salir a la luz, como ratas corriendo cuando se enciende la luz. Pero esa noche, en la habitación del hospital, mientras velaba el sueño de Lucía, Carlos me envió un mensaje. «Clara, hay algo más. Encontramos en la finca cajas con documentos, carpetas con fotos, nombres y una lista. Estás en ella. Pero no estás sola. Hay otros, muchos. Esto es más grande de lo que pensamos». No pude dormir. Ni en el hospital, ni después, ya de vuelta en el hotel, con Lucía acostada a mi lado. A veces me levantaba solo para asegurarme de que seguía allí, que respiraba, que no era otro maldito sueño. Carlos me había enviado fotos de las cajas encontradas en la finca, carpetas rotuladas a mano. Ana R. Na. Clara M. Samuel G. Algunas con fotos de niños, otras con notas escritas a máquina. Una lista, en papel desgastado, con columnas marcadas. Edad, colegio, situación familiar, nivel de conexión emocional. Era repulsivo. «¿Qué significa esto, Carlos?», le pregunté en voz baja al llamarle al amanecer. «Aún estamos revisándolo, pero parece que Astrid y Morton no actuaban solos. Hay nombres de profesores, trabajadores sociales, incluso un psicólogo escolar, todos de San Lorenzo o pueblos cercanos. Esto, Clara, es una red». Cerré los ojos. Me sentía mareada. Todo lo que había sospechado era apenas la punta del iceberg. «¿Y qué hacemos con esto?». «Yo ya hablé con una fiscal. Va a abrir una investigación penal, pero me pidió discreción y me dijo algo más. Tú y Lucía debéis salir de ahí cuanto antes». Asentí, aunque él no podía verme. Ya lo había decidido, no solo porque me sentía en peligro, sino porque San Lorenzo ya no era nuestro hogar. Nunca lo había sido realmente. Aquel mismo día, Javier llegó finalmente. Lucía corrió a sus brazos como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. Él la alzó, la besó, y luego vino a mí. «No vuelvas a quedarte sola con esto nunca más», me dijo al oído. Sus palabras me rompieron por dentro, porque por fin alguien me sostenía. Porque por fin no era yo contra el mundo. Esa noche fuimos a cenar a casa de Teresa, en señal de agradecimiento. Ella ya no era solo una aliada, era parte de nuestra historia, parte de nuestra reconstrucción. «No puedo quedarme callada más tiempo», dijo mientras nos servía sopa. «Si esto ha pasado con más familias, tienen que saberlo. Tenemos que unirnos. Que otras madres hablen». Javier asentía. Él, que hasta entonces había sido pragmático, comenzaba a ver la dimensión real de lo que enfrentábamos. «¿Y si aún hay niños en riesgo?». «Entonces no podemos callar», respondí, con una convicción que ya no me reconocía. Empezamos a contactar a personas de la lista. No fue fácil. Algunas colgaban al escuchar mi nombre. Otras negaban haber conocido a Astrid o a Morton. Pero un par rompieron el silencio. Una mujer llamada Isabel nos recibió en su casa con lágrimas en los ojos. Mi sobrino desapareció hace 3 años. Dijeron que fue una fuga, pero ahora, viendo esa lista, su nombre está ahí, con una nota que dice «Traslado no viable». «¿Traslado a dónde?», pregunté, desconcertada. «Eso es lo que quiero saber». Carlos nos confirmó luego que algunas carpetas mencionaban lugares. Casa Acogida El Olmo, Fundación Aprendiendo Juntos, Residencia San Rafael.
Todos sitios legales, todos con registros públicos, pero vinculados a donaciones generosas de Astrid. ¿Qué tenían en común todos esos niños? Le pregunté a Carlos, una noche que no podía dormir. Muchos venían de familias inestables, sí, pero otros eran simplemente vulnerables. Hijos únicos, padres solteros, madres sin apoyo, como tú antes de que Javier volviera. Volví a mirar aquella lista. Mi nombre estaba entre los subrayados en rojo, y al lado una anotación. Perfil ideal, madre emocional, sin respaldo institucional directo, hija empática. Me temblaban las manos, no solo me habían elegido, me habían estudiado, como un experimento, como una presa. Llamé a Elena y le pedí algo que nunca creí necesitar: protección policial para Lucía durante el día y un abogado penalista. No por mí, por ellos, porque ahora íbamos a denunciar con nombre y apellido. Iba a usar todos los medios a mi disposición. Ya no se trataba solo de proteger a Lucía, se trataba de exponerlos. Pero antes de poder actuar, pasó algo que me cambió para siempre. Recibí un correo, sin asunto, sin remitente, con un único archivo adjunto, un vídeo. Al reproducirlo, reconocí la finca, la misma donde había encontrado a Lucía. En el vídeo, una habitación distinta, más antigua, una cámara fija, y en el centro, una niña. No era Lucía, pero se le parecía. Llevaba un vestido blanco, estaba sentada, y al fondo se oía la voz de Astrid. Ahora vamos a jugar a ser familia. Tú serás Lucía. ¿Recuerdas lo que tienes que decir? La niña asentía en silencio. El vídeo se cortaba en negro. Luego aparecía una fecha. 14 de mayo, 2016. 4 años antes de que yo conociera a Astrid. Esa niña no estaba en ninguna lista. El vídeo duraba exactamente 2 minutos y 39 segundos, pero me dejó temblando durante horas. No pude apartar la vista de aquella niña, tan parecida a Lucía que por un instante me sentí viendo una versión futura. Paralela, sus ojos, su expresión, el miedo contenido en la forma de sentarse, el temblor en las manos al sostener el osito, un osito que era idéntico al que Astrid había robado de nuestra habitación semanas atrás. No puede ser una coincidencia, le dije a Carlos por teléfono. Esa niña no era Lucía, pero alguien quiso que lo pareciera. Carlos no tardó en contestar. Eso no es lo peor, Clara. He hablado con un técnico de imagen. El vídeo no es una grabación casera. Está editado, montado como si fuera parte de un archivo, una especie de registro. Alguien lo estaba guardando como evidencia. O peor, como catálogo. No quise pensar más allá. Mi cuerpo reaccionaba con náuseas, sudor frío, lágrimas que no pedían permiso. Esa misma noche me reuní con Javier, Elena, Teresa y Carlos, en un café discreto, lejos del centro. Todos estábamos tensos, como si fuéramos cómplices de un crimen por el solo hecho de saber la verdad. Esto es una organización, dijo Carlos, sin rodeos. No sé si con fines de trata, manipulación psicológica o tráfico de adopciones, pero está estructurada, bien protegida, y Astrid no era la jefa, era una ejecutora. ¿Quién está arriba?, preguntó Teresa mientras miraba alrededor con paranoia. Hay nombres que se repiten. Uno en particular, se ostentó. Doctor Ezequiel Robledo, psicólogo infantil con premios por su labor comunitaria en Madrid. Y adivina qué, fundador de la Fundación Aprendiendo Juntos. ¿Y tiene relación directa con Astrid? Carlos asintió. Fueron vistos juntos en al menos 3 conferencias. Y lo peor, hay testimonios de mujeres que aseguran que perdieron la custodia de sus hijos tras ser evaluadas por él, siempre alegando desequilibrio emocional, siempre a favor de entregar la tutela a fundaciones privadas. ¿Y qué hacemos?, pregunté, con la voz desgarrada. Carlos nos miró con una mezcla de determinación y miedo. Vamos a grabarlo todo, vamos a sacar un documental, y lo vamos a lanzar internacionalmente. No podemos confiar solo en las autoridades locales. Pero para eso necesitamos que tú hables, Clara, que tú seas la cara, que pongas voz a todas las que no pueden. Me quedé en silencio. Sabía que era lo correcto, pero también sabía que me estaba exponiendo a algo enorme, a algo que podía romperme. Hazlo, dijo Javier tomándome la mano. Si no ahora, ¿cuándo? Asentí. Los días siguientes fueron una avalancha.
Reuniones secretas, grabaciones, entrevistas, testimonios encriptados. Cada paso era un desafío emocional. Revivir cada momento, describir cada detalle, volver a abrir heridas que apenas comenzaban a cerrar. Mientras tanto, la fiscalía avanzaba lentamente. Astrid y Morton estaban detenidos preventivamente, pero con abogados poderosos que apelaban cada medida. El juicio aún tardaría, y no eran los únicos bajo investigación. Un día, al salir del colegio, una madre que apenas conocía me interceptó. ¿Tú eres Clara? Sí. ¿Por? Quiero agradecerte. Mi hija también fue seleccionada por Astrid hace 2 años. Yo no entendía por qué ella siempre insistía en llevársela a su casa. Pensaba que era amable. Ahora lo entiendo todo. Tú nos abriste los ojos. Me abrazó y lloró. Y por primera vez en meses, sentí que valía la pena. El documental comenzó a tomar forma. Carlos y su equipo lo llamaron Niños de Nadie. Y en su versión final, incluía no solo mi testimonio, sino también el de Teresa, Isabel, y hasta una antigua profesora que había sido presionada para entregar informes falsos. El día que lo publicamos, lo hicimos todo a la vez. Redes, medios internacionales y una denuncia pública firmada por más de 30 personas. Fue un escándalo. El nombre de Astrid apareció en todos los telediarios. El del doctor Robledo también. En cuestión de horas, el gobierno regional anunció la creación de una comisión para investigar abusos en programas de acogida y adopciones. Pero la repercusión trajo consecuencias. Esa noche, recibí un mensaje cifrado por la AP que solo usábamos para contactos seguros. Era una nota breve, sin firma. No todos caen tan fácilmente. Cuida de tu hija. Cuida de ti. Esto no ha terminado. Mi cuerpo se paralizó. En el jardín del hotel, esa misma noche, encontré un muñeco nuevo en el columpio, un oso, con una cámara oculta en el pecho. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese oso con cámara. Lo levanté como si fuera una bomba, con la mente tambaleando entre el asco y el miedo. Javier llegó corriendo cuando escuchó mis gritos desde la habitación. ¿Qué ha pasado? Nos están vigilando. Siguen aquí. Nunca se fueron. Le enseñé el muñeco. Revisamos el jardín entero. Llamamos a Elena, a Carlos, a la policía. Pero como siempre, no pudieron hacer nada más que tomar nota y decirnos que estuviéramos atentos. ¿Atentos? Le solté al oficial mientras se marchaba. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva a desaparecer mi hija para tomárselo en serio? Nos mudamos esa misma noche a un piso alquilado en Madrid, a 1 hora del pueblo, silenciosamente, sin decirle a nadie, ni siquiera a algunos vecinos que nos apoyaban. Empezaban a entender que el enemigo no siempre era visible. Allí, en ese pequeño apartamento, sentí por primera vez que podía respirar, que podía cerrar los ojos sin el temor de encontrar a Astrid o Morton en mis pesadillas. Lucía comenzó a dormir mejor. Sus dibujos cambiaron. Ya no eran oscuros, ni llenos de ojos que miraban desde las esquinas. Pero mi tranquilidad duró poco. 1 semana después de mudarnos, recibí una carta. No tenía remitente. Estaba escrita a mano, cuidadosa, limpia, fría. Tú no eres una heroína. Eres una madre inestable, con historial emocional delicado, que expuso a su hija a un circo mediático. No creas que esto te hace fuerte, solo visible. Y lo visible es frágil. Era una amenaza disfrazada de evaluación psicológica. Reconocí el estilo. Era del doctor Robledo. Carlos se movió rápido. Filtró la carta a los medios. La analizó con expertos forenses. El documental había tenido tanto impacto que ahora había periodistas internacionales husmeando en todos los rincones. La presión aumentaba, pero también la tensión. Una noche, me llamaron del Colegio Nuevo de Lucía. Señora Martín, tenemos una situación. Una mujer vino hoy a recoger a su hija. Alegó ser su tía, pero no estaba autorizada en el sistema. Cuando le pedimos identificación, se marchó. Muy rápido. ¿Cómo era? Rubia, delgada, muy arreglada. Hablaba con un acento muy neutral. Y dijo que estaba reemplazando a Clara, como si usted ya no tuviera la custodia. Casi me desmayo. No era Astrid, era otra. Una que seguía el mismo patrón. Una nueva cara de la red. Esa misma noche le pregunté a Carlos, ¿cuántas Astrid hay? No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Tú te convertiste en el blanco que ellos no pudieron silenciar.
Eso te hace peligrosa para ellos, y eso los pone nerviosos. A pesar del miedo, decidí dar un paso más. Acepté ser entrevistada en un programa nacional de televisión, el primero de muchos. Había pasado de víctima a voz. El plató era frío, el foco me cegaba. Pero cuando la entrevistadora me preguntó, Clara, ¿qué le dirías a otras madres que sienten que nadie las cree? Respondí sin dudar, que no están solas, que no están locas, y que el silencio es lo que les da poder a quienes nos quieren sumisas. Hablen, aunque tiemblen, aunque nadie escuche al principio, hablen, porque sus hijas y sus hijos merecen la verdad. Aunque duela. Hubo aplausos, lágrimas, llamadas, mensajes. Una ola de mujeres comenzó a escribirnos. Madres, tías, abuelas. Algunas contaban casos parecidos, otras apenas intuiciones. Todas tenían miedo, todas se habían sentido juzgadas. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Carlos recibió una llamada anónima de un número de Suiza. Un hombre. Voz pausada, claramente entrenada para sonar tranquilizadora. He visto su trabajo, lo que están haciendo, lo respeto, pero están cruzando una línea. Hay acuerdos, compromisos, instituciones que dependen de este sistema. ¿De verdad creen que pueden desmantelar algo que lleva décadas funcionando? Carlos grabó la llamada. La voz no era reconocible, pero el mensaje era claro. Habíamos tocado el corazón del monstruo. Al día siguiente, Javier encontró en el buzón una carpeta sellada. Dentro, copias de documentos legales, viejas sentencias, informes manipulados, una serie de dosieres con mi nombre, el de Lucía, y el de 3 niños desaparecidos entre 2012 y 2018. Uno de ellos era la niña del vídeo. Pero eso no fue lo más espeluznante. Al fondo del sobre, una última hoja escrita a mano. Ella aún está viva. Pero no por mucho tiempo. Te damos una oportunidad. Entrega todo. Borra el documental. Desaparece. Si lo haces, no la tocaremos. Y junto a la nota, una foto. Lucía, en el colegio, tomada a través de una valla. Del día anterior. La fotografía me cayó de las manos como si pesara una tonelada. Era reciente, nítida, tomada a plena luz del día. Lucía estaba de espaldas, con su mochila de unicornio, caminando hacia la entrada del colegio, inocente, desprevenida, ajena a todo lo que la rodeaba, y alguien la había estado observando tan de cerca como para inmortalizar ese instante. Esto no es una amenaza, Javier, dije temblando. Es una sentencia. Él la tomó, la miró durante varios segundos y luego la rompió en pedazos. Ya no vamos a huir más. Nos encerramos durante días. Elena contactó con protección de testigos. Carlos reforzó la seguridad digital. Se colocaron cámaras en el colegio, en el portal, en la calle. No podía creer que todo esto estuviera pasando en una España supuestamente moderna, segura, democrática. Carlos nos reunió esa semana con una periodista extranjera, Margarete Bauer, alemana, corresponsal de un medio de investigación internacional. Había cubierto redes de tráfico infantil en Europa del Este. Al leer nuestros documentos, dijo algo que me quedó grabado. Todo esto es un patrón que he visto antes. No operan desde las sombras, Clara. Operan desde instituciones, desde ONGs, desde despachos, con donaciones, con sonrisas, con abrazos. Y cuando los descubres, sonríen aún más fuerte. El documental ya estaba listo para salir a plataformas de streaming. El tráiler se había viralizado. Había protestas frente a la sede del Ayuntamiento de San Lorenzo. Astrid y Morton seguían en prisión preventiva, pero con una defensa mediática que comenzaba a hacer ruido. Están intentando presentarla como una madre con depresión tras la pérdida de su hijo, nos explicó Carlos. Quieren girar la narrativa. Que tú parezcas inestable. Que ella sea una víctima de su dolor. Entonces lo decidimos. Íbamos a hacer una presentación pública. Íbamos a proyectar el documental en Madrid, con presencia de víctimas, fiscales, periodistas. En una sala grande, con cámaras, con testigos, con todo. Lucía no iría. Se quedaría con Teresa y Javier bajo protección. El día del evento me temblaban las rodillas. Me maquillé las ojeras, me até el pelo y me puse una chaqueta sencilla. Quería parecer madre, no mártir. Víctima, sí, pero sobre todo, voz. Antes de subir al escenario,
Carlos me susurró al oído. Te van a intentar silenciar después de esto. No retrocedas, aunque tengas miedo. Respiré hondo. Caminé al centro del escenario. Las luces me cegaban, pero el murmullo del público, las cámaras, los flashes, todo desapareció cuando comencé a hablar. Me llamo Clara Martín. Y hace casi un año creí que estaba perdiendo la razón. Pensé que ver a mis vecinos rondar a mi hija era solo paranoia, que nadie más lo veía, que exageraba. Pero no exageraba. Lo que viví fue acoso, fue manipulación, fue terror. Y no fue solo conmigo, fue con muchas. Y quienes lo permitieron, aún caminan libres. La proyección comenzó. Silencio absoluto. Imágenes de niños, testimonios de madres, documentos, grabaciones, fragmentos del vídeo de la niña con el vestido blanco. Algunas personas lloraban, otras contenían la rabia. Cuando terminó, hubo una ovación. Y luego, un momento aterrador. Una mujer del público se levantó y gritó. Mi sobrina desapareció en 2015. Estaba en la lista. Yo la vi. Era ella. Se desmayó en los brazos de otra mujer. Aquel grito rompió algo. Ya no era mi historia. Era la de muchas. Los medios hicieron eco. El gobierno regional suspendió temporalmente las operaciones de varias fundaciones. Se reabrieron casos cerrados. El doctor Robledo fue citado a declarar. Pero esa noche, al volver a casa, encontré algo en la puerta. Una caja pequeña. Dentro, un pendrive. Lo conectamos al portátil. Contenía un solo vídeo. Corto, preciso, espeluznante. La misma habitación donde Astrid tuvo a Lucía, pero esta vez con otra niña. Desorientada, sentada, mirando a cámara. Era la niña del vídeo de 2016. Pero lo que decía, con una voz débil, me hizo sentir como si el corazón se me detuviera. Me llamo Julia. No me acuerdo de mi apellido. Pero Clara, si estás viendo esto... Gracias. Gracias por buscarme. No me olvides. Yo no te voy a olvidar. La pantalla se fue a negro. Junto al pendrive, una nota escrita con letra distinta a las anteriores. Tienes razón. Esto debe terminar. Te daré lo que falta. Pero no te fíes de nadie. Ni siquiera de quienes te han ayudado. Nos vemos pronto. No vengas sola. La nota me quemaba los dedos. Nos vemos pronto. No vengas sola. Durante días, no pude pensar en otra cosa. ¿Quién la escribió? ¿Era una trampa? ¿Era una rendija abierta desde dentro del propio monstruo? Carlos, Elena, Javier, todos tenían una teoría distinta. Pero había algo que no podía ignorar. Quien fuese esa persona, tenía acceso a grabaciones que nadie más tenía. Y había protegido a Julia, la niña del vídeo, durante años. O al menos, la había tenido a salvo. Una semana después, llegó el mensaje que esperaba. Era un correo, sin remitente. Solo decía, Parque El Capricho, domingo, 12:00, zona del laberinto. Trae la verdad, te daré el resto. No le conté a Lucía, ni siquiera a Teresa. Javier insistió en acompañarme, pero yo sabía que debía hacerlo sola. No por orgullo, por protección. Porque si algo salía mal, al menos ellos estarían fuera. Me vestí como cualquier madre un domingo cualquiera. Vaqueros, chaqueta, pelo suelto. En el bolsillo, una grabadora. En la mochila, copias del documental, de las denuncias, de las cartas. Y en el pecho, el miedo más feroz que jamás había sentido. El parque estaba tranquilo. Familias paseando, niños corriendo. El mundo, aparentemente normal. Caminé hacia el laberinto. Corazón en la garganta. Al llegar al centro, vi a una mujer sentada en un banco. 50 años, gafas de sol, abrigo azul marino. No me miró de inmediato. Solo cuando estuve a 2 metros, levantó la cabeza. ¿Clara? Sí, no te acerques más. Por seguridad. Su voz era seca, firme. No puedo quedarme mucho. Me están vigilando. ¿Quién eres? Fui psicóloga en la Fundación El Olmo. Hace 7 años, hasta que empecé a hacer preguntas. Me echaron, pero guardé todo lo que pude. Porque algo me decía que alguien como tú iba a llegar. Me extendió una carpeta gruesa. Dentro había archivos, fichas clínicas, cartas internas, actas firmadas por el doctor Robledo y fotos, fotos de niños. Uno de ellos era Julián, vivo, sonriente.
al menos 3 años después de la fecha oficial de su muerte. ¿Esto es real? Sí. Julián fue utilizado como anzuelo durante años. Decían que había muerto. Pero seguía siendo parte de los procesos de conexión emocional, hasta que desapareció del todo. ¿Murió? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Astrid y Morton se salieron de control. Empezaron a actuar por su cuenta. Robledo los apoyaba, hasta que la presión fue demasiada, y tú hiciste que todo estallara. La mujer se levantó. Tienes lo que necesitas, pero cuídate. Hay gente que aún no ha caído, y hay quienes están demasiado cerca de ti. ¿Qué quieres decir? Ella se acercó un paso más. Me miró fijamente. Carlos no siempre fue periodista. Revísalo. Y se fue. Me quedé paralizada. ¿Carlos? Corrí a casa. No podía ignorarlo. Revisé todos los archivos, sus artículos más antiguos, búsquedas en redes profesionales. Descubrí que, antes de ser periodista, trabajó en comunicación institucional para una ONG, financiada por Robledo. Enfrentarlo fue brutal. ¿Por qué no me lo dijiste?, le grité, enfrentándolo en nuestro salón. Porque renuncié cuando vi lo que hacían, porque decidí cambiar de bando. ¿Y si todo esto fue una manipulación tuya? ¿Una forma de usarme? Clara, mírame. Yo arriesgué mi vida por esto. Sí, formé parte. Sí, fui ciego. Pero cuando te conocí, decidí hacer algo distinto. No me pidas desaparecer ahora. No supe si perdonarlo. Aún no lo sé. Pero esa noche recibí otro mensaje. Julia. Había sido localizada por Interpol en una casa de acogida en Bélgica, gracias a las imágenes del documental. Vivía bajo otro nombre, pero al ver mi rostro, supo que podía hablar. Declaró, señaló, confirmó todo. Fue el testimonio que cerró el caso. El doctor Robledo fue detenido, condenado. Astrid y Morton también. La red comenzó a colapsar. ONG tras ONG empezó a ser investigada. Programas suspendidos, fondos congelados. Lucía volvió a dibujar, pero esta vez, su familia tenía colores. No más figuras tachadas, no más puertas oscuras. Me mudé con Javier y los niños a una casa junto al mar,